Ya, ahí logró. Listo. Ok, muchachos, entonces, a lo que les mencionaba, ¿no? El día de ayer lo que nosotros pudimos ver es exactamente ya las categorías, hemos visto los componentes básicos de las estaciones de servicio de gas natural vehicular, ¿no? En donde hemos visto, pues, todos sus componentes, ¿no? Hemos también mencionado, por ejemplo, ¿no? Hemos mencionado los procedimientos y procesos, ¿no? De este tipo de instalaciones, ¿ok? Estando desde una estación de regulación y medición, luego viene un compresor, una unidad de almacenamiento, un surtidor y un suministro, ¿no? También, adicional a ello, nosotros pudimos ver exactamente qué tipos de categorías pueden acceder a este tipo de estaciones, ¿no? Empezando de que teníamos la categoría tipo L, tipo M y tipo N, ¿no? Esas tres categorías son las más usuales en este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué más nos mencionaba en este punto, ¿no? Uno de los procedimientos y procesos más importantes es el despacho lento y despacho rápido. ¿Cuándo se puede tener el despacho lento? Mire, dependiendo del tipo de categoría, ¿okay? Dependiendo del tipo de categoría del vehículo, más que nada en la categoría tipo M3 y N3, se suele utilizar bastante el despacho lento. ¿Ok? Y para el resto de categorías, despacho rápido. ¿Cuál es la diferencia una de otra? A ver. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Que, por ejemplo, en el despacho lento nos dice que habrá una estación, o será una estación prácticamente, que abastece a un vehículo en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Nos dicen normalmente entre 6 a 8 horas de noche. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son tanques a presión, ¿ok? Y al ser tanques a presión mayormente necesitan, ¿no? Y al ser también de gran capacidad, necesitan tener un despacho más lento. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos inyectar 200 bares de presión o 250 bares de presión a un vehículo en 10 minutos, ¿no? Estaríamos sometiendo el tanque a un proceso de trabajo muy arriesgado, ¿no? Donde de repente ese tanque, según lo que habíamos visto, por ejemplo, si no está preparado adecuadamente, puede explotar. Entonces, ese es el punto número uno que se tiene que tener en consideración cuando estos vehículos son de mucho más capacidad. ¿Ok? Entonces, para ese sentido, ¿no? Tenemos que utilizar este despacho lento normalmente entre 6 a 8 horas de noche. De día no se puede, ¿ok? Porque hay estaciones que abastecen vehículos menores, ¿no? Y estos vehículos menores se abastecen con un despacho rápido, como en este caso, pues nos está mencionando, ¿no? ¿Cuál es el despacho rápido? Nos dice que es una estación para repostar rápidamente, ¿no? De 5 a 10 minutos, dependiendo del tamaño de los tanques de almacenamiento de los vehículos a bordo, ¿no? Normalmente estos son, por ejemplo, son vehículos que ingresan a las estaciones, ¿no? Las estaciones son netamente de consumidor indirecto, ¿no? Entonces, ingresan a las estaciones, repostan a un lado de la isla, a un lado del surtidor, y en ese sentido, pues llenan con combustible, con gas natural, el tanquecito, ¿no? Y ese llenado no demora ni entre 5 ni 10 minutos, ¿no? Es demasiado rápido, ¿ok? Ahora, también se le puede considerar también entre despacho lento y despacho rápido. En el caso de despacho lento, a las islas dentro de industrias, ¿no? Que se le consideran consumidores directos, ¿no? Netamente para el trabajo de esta propia industria, ¿no? Y el despacho rápido, pues las consumidores indirectos o estaciones que netamente se encuentran en este caso en las ciudades, ¿no? Eso tiene que ser, pues, contemplado, ¿no? Dependiendo del tipo de consumidor al cual se esté
se esté mostrando esta estación de servicio de gas natural vehicular, ¿no? Entonces, habiendo mencionado esto, ¿no? Habiendo mencionado esto, la normativa ya nos dará las definiciones que anteriormente hemos podido ver, pero en un punto preciso ya nos dará distancia, nos dará alturas y medidas que pueden tener estas estaciones, ¿no? En donde, por ejemplo, nos hablará netamente del dispensador. ¿Recuerdan que habíamos hablado del dispensador, que era un elemento, pues, eh, que despacha el gas natural vehicular hacia los vehículos, ¿no? Y que en ese sentido, pues, llenaba con el gas natural vehicular a una presión de 200 a 250 bares de presión, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice con respecto al dispensador? Ya aquí ya nos define, ¿no? Nos dice unidad de suministro utilizada para el expendio, ¿no? De GNV, y que cuentan con un sistema de medición para la compensación o condiciones estándar, ¿no? Cuyo objetivo es transferir el gas natural vehicular desde el sistema de compresión o batería de cilindros para el almacenamiento al cilindro del vehículo, ¿no? Entonces, GNV es el que transfiere el gas natural ya a una presión de 250 bares, es decir, una presión comprimida, hacia los vehículos para su consumo final, ¿no? Nos dirá también con respecto al eje de circulación, ¿okay? El eje de circulación nos dice que es el eje de los carriles de entrada y de salida que coinciden con el eje longitudinal del vehículo, ¿no? Que coinciden con el eje longitudinal del vehículo. Entonces, ¿a qué se refiere con eje de circulación? Recuerden que el diseño de estas siglas, ¿ok? Si por ejemplo ustedes pueden apreciar ahí en la imagen de abajo, ustedes tienen islas, ¿no? La isla derecha es de gas natural, la de color verde, y la isla de rojo es de GLP, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir y qué nos hablará con, en este caso, eje de circulación, ¿no? En primera instancia. El eje de circulación tiene que corresponder al ángulo, ¿no? Al ángulo diagonal que tienen que tener estos vehículos para poder ingresar hacia la estación, ¿ok? No solamente basta, ¿no? Si nosotros agrandamos esta imagen, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerla por acá para poderla apreciar, ¿ya? Y pues, lo voy a pegar al break. ¿Bien? ¿Qué pasó? Ahí y aquí, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de mencionar por aquí? ¿No? Estos vehículos tienen que acceder de alguna u otra forma a la estación, ¿ok? Pero en primera instancia, tenemos que toparnos con el eje de ingreso, ¿ok? De la estación, ¿ok? Ese eje de ingreso de la estación siempre se encontrará de forma diagonal, ¿no? Y en ese sentido, lo que, lo que pasará, ¿ok? Es de que ese ingreso tenga un ancho, ¿ok? Y tenga una pendiente, ¿ok? Tenga una pendiente, ¿ok? Esa pendiente puede ser de 1%, de 10%, de 15%, ya la normativa nos lo dirá. Pero eso no es lo importante, no es lo más resaltante que tiene que mencionarnos la normativa con respecto al eje de circulación. Te dice que si el vehículo va a entrar a la estación, tiene que ir directamente hacia la isla. Entonces, el eje de circulación es el ángulo correcto que tendrá el vehículo para poder ingresar adecuadamente. Es decir, que el vehículo netamente ingresará y se dirigirá a la isla. No tiene que andar maniobrando, ni que en este caso, ni avanzar, ni retroceder, ni quebrar para poder acceder a la isla. ¿Ok? En ese sentido, no habría un libre acceso de la estación, ¿no?
y en tal sentido, el vehículo tiene que ingresar adecuadamente hacia esa isla. Lo mismo, si ustedes también pueden apreciar, lo mismo pasará con la isla de GLP, por ejemplo, ¿no? El vehículo puede hacer esto, ¿no? Y puede hacer esto, ¿no? Hasta ingresar a la isla, ¿no? Viene por aquí, camina por aquí, ¿no? Y ya ingresa hacia su isla, ¿no? La maniobrabilidad está en que el vehículo pueda ir de izquierda a derecha adecuadamente sin necesidad de estar retrocediendo, esperando, y en ese sentido, pues, eh, maniobrar de forma inadecuada dentro de la estación. Esto crearía un tráfico interno en la estación de servicio. ¿Ok? Eso, para tal sentido, ¿no? La normativa nos habla con respecto al eje de circulación, ¿no? Nos dice, vuelvo y repito, es el eje de los carriles de entrada y de salida que coinciden con el eje longitudinal del vehículo, ¿no? Nos está mencionando, para la salida también sería lo mismo, ¿no? Una salida adecuada, que la isla mire netamente hacia el carril de salida o carril de emergencia. ¿Ok? Luego nos da como también dato aparte, ¿no? Nos hablará con respecto a equipos paquetizados, ¿no? Dice, se denomina en este modo al conjunto constituido por el sistema de compresión y almacenamiento generalmente montado sobre una estructura metálica, ¿no? Montado sobre una estructura metálica. Entonces, discúlpenme un poco que estoy ahorita resfriado, así que eh, a veces sí tengo que pausar un poco para poder avanzar, ¿no? Equipo paquetizado, dice, se denomina este modo el conjunto constituido por el sistema de compresión y almacenamiento generalmente montado sobre una estructura metálica, ¿no? Ya habíamos hablado que, por ejemplo, un equipo paquetizado puede ser una batería de cilindros, puede ser un compresor como equipo paquetizado o ambos juntos como equipos paquetizados, ¿no? Eh, entonces, estos equipos pueden ser comprados, ¿no? Traídos a la estación y ser instalados y montados, ¿no? Porque ya no necesitan hacer ningún tipo de rearme, más bien una conexión adecuada, ¿ok? Ahora, equipos paquetizados y encasetados, en el caso, por ejemplo, del RCA, que es el recinto de compresión y almacenamiento, ¿no? Son, en este caso, hay equipos paquetizados dentro de ese recinto, pero también son encasetados, ¿no? Porque esos dos únicos equipos pueden, en este caso, pues, considerarse como uno solo, llamémoslo así, porque se encuentran dentro de ese recinto de compresión y almacenamiento, ¿no? A ver, entonces, para ese sentido también podemos mencionar que la ERM o Estación de Regulación y Medición puede ser considerado como un equipo paquetizado, en algunos casos sí, en otros casos no, siempre y cuando puede ser equipo paquetizado mientras sea netamente una estructura única, ¿no? Para pues poder ser instalada adecuadamente. Las RM que no son paquetizadas son RM rearmables, ¿no? Como la de 2 etapas que les mostré en la clase de ayer, ¿ok? A ese se le considera como equipos paquetizados y pues perdón, no se le consideraría como equipos paquetizados. Vamos a ver qué nos dice con el 4.22. Se denomina en este modo a aquel que tiene su propio recinto de protección o blindaje y que debe cumplir con las mismas condiciones de seguridad, ¿no? Nivel de ruido, de operación y funcionalidad, descritas en la presente norma técnica peruana. En este caso, ¿no? O en caso contrario, deben estar ubicados en recintos que cumplan los requisitos indicados por las normas técnicas peruanas. ¿Cuáles son los recintos que cumplen lo indicado de acuerdo a la norma técnica? Pues en este caso los recintos de compresión y almacén. ¿Qué más? ¿No? Dice, estación de servicio para consumidor indirecto, ¿no? Aquí, ojo,
Consumidor directo, ¿no? ¿Qué nos está mencionando? Ya habíamos hablado consumidor directo, ¿qué es o a qué viene el caso, ¿no? Les mostré en ese caso, pues al metropolitano como ejemplo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí? Nos dice instalaciones para el despacho de GNV por dispensador, ¿no? Ubicados en el interior de establecimientos industriales como comerciales, de reparticiones públicas y otros que atiendan exclusivamente a los vehículos afectados netamente a sus actividades, ¿no? Nos suena bastante, por ejemplo, un metropolitano, ¿no? Reparticiones públicas, por ejemplo, nos dice, ¿no? Y que atienden únicamente a sus vehículos afectados a su actividad, no a otro externo, ¿no? Sí, y aquí nos lo aclara, ¿no? Nos lo dice, sin comercialización a terceros, ¿no? Afectados netamente a sus actividades. Y la otra de consumidores indirectos o bien llamados estaciones de servicio al público de GNB, nos dice que son establecimientos para la venta, ¿no? Al público de GNB por dispensadores, ¿no? Que requieren la presencia permanente de un personal de despacho y que las estaciones también pueden ofrecer otros servicios en instalaciones adecuadas. Quiero hacer un paréntesis para mencionarles que cuando les tomen tu examen teórico, ¿no? Para los IG3 consta de 100 preguntas, de las cuales tienen que responder correctamente 70, ¿ok? Eh, ya ustedes han visto temas de GN, ¿no? En este caso, pues, gas natural residencial, comercial, multifamiliar, industrial, ¿no? Eh, ventilaciones, ¿no? Y ahora están viendo, en este caso, GNL, que ya les he enseñado, GNV, que les estoy enseñando ahorita, ¿no? Y GNC, que les enseñaré prácticamente en la última clase, que es la clase de mañana, ¿no? Entonces, ¿a qué viene lo que les estoy mencionando? Que todos los temas de GNL, GNV y GNC les va a llegar en su examen, ¿ok? Les va a llegar en su examen, y pues ustedes tienen que estar netamente preparados, ¿no? No solo lo que yo les estoy mostrando en diapositivas les va a venir en su examen. Y es necesario que ustedes se estudien todas las normas técnicas al revés y el derecho. Que si en este caso, por ahí les preguntan una cosa, no sé, menos resaltante, ustedes no se van a confiar con lo que yo les estoy enseñando, ¿no? Yo les estoy enseñando la normativa, eh, lo más resaltante y lo que ustedes tienen que entender, para poder llevar adecuadamente esta norma técnica, ¿ok? Entonces es necesario que se pongan a leer. En la clase de ayer les he enviado las 3 normativas, ¿ok? Entonces empiecen desde el punto número 1, lo importante es imprimirla, ¿no? Y empezarla a leer de a poco, como si fuera un libro de historia, ¿no? Empezarlo a leer y al revés y el derecho, y con eso ya estarían listos para rendir su examen. Pero no se confíen de nada más lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Entonces, eh, habíamos visto, ¿no? Estos dos tipos de consumidores, ¿ok? Estación de servicio, ¿no? ¿Qué nos dice con estación de servicio? Nos dice establecimiento de venta al público de GNV y o combustibles líquidos o GLP. Aquí nos está mencionando ya que podemos tener las estaciones de servicio de GNV compartiendo con otros servicios como es el GLP o en este caso otros combustibles líquidos, ¿no? Exclusivamente a través de dispensadores que, y que además ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, ¿no? Entonces, la isla o la estación de servicio corresponde prácticamente, ¿no? A toda la estación en sí, ¿no? A toda la estación en sí. ¿Ok? Todo esto. Pero nos brindará también otro dato importante, como es el de la isla del dispensador, ¿no? ¿Cuál es? Pues en este caso, la isla, ya les había dicho, corresponde a toda esta estructura
¿no? A toda esta estructura con eh, con sus columnas, obviamente, ¿no? Con sus columnas y lo más importante, sus dispensadores, ¿no? Aquí hay uno, por aquí hay otro, ¿no? Por aquí hay otro y más atrás habrá otro más. En este caso, para esta imagen, hay una isla con 4 surtidores o dispensadores, ¿ok? Eso se le considera siempre una isla, ¿no? Y un surtidor puede tener despacho de forma izquierda como despacho de forma derecha, es decir, puede alimentar 2 vehículos al mismo tiempo, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, aquí está alimentando a un vehículo, ¿no? Aquí se está alimentando a un vehículo, por aquí se está alimentando a otro vehículo con esta misma isla, ¿no? Por aquí se está alimentando un vehículo más, ¿no? Al otro extremo, otro vehículo más, ¿no? En la siguiente, un vehículo por aquí y otro vehículo por acá, ¿no? Es decir, con 4 surtidores, porque aquí al otro lado también hay otro más, ¿no? Aquí atrás hay uno más. Con 4 surtidores yo puedo alimentar 8 vehículos al mismo tiempo. Entonces, ya podrán ver que en una estación de GNV, la carga, ¿no? De estos combustibles es muy importante, ¿no? Ustedes podrán apreciar que todas las personas que se bajan de su vehículo siempre repostan en la parte delantera, ¿no? Obviamente que aquí hay un error, eh, un poco que puede ser peligroso, ¿no? Porque este muchacho obviamente sale de su vehículo, no se postra en la parte trasera, sino que se va a la parte delantera, pero su parte delantera es la parte trasera del siguiente vehículo, ¿no? Entonces, les mostré el video de ayer, qué es lo que puede pasar cuando hay este tipo de inconvenientes, ¿no? No estoy diciendo que de repente el vehículo pueda estallar o no, pero la idea es prevenirlo, ¿no? Entonces, esta isla del dispensador, ¿no? La isla del dispensador, dice que es un sector sobrelevado, ¿no? Lo que está acá arriba, y adecuadamente protegido del patio de maniobra. ¿Por qué no dice que es adecuadamente protegido el patio de maniobras? Porque, ¿no? Si por aquí borramos todo esto, ¿no? Y borramos por aquí. ¿Por qué está protegido? Porque en este caso ustedes pueden apreciar que toda isla, ¿no? Tiene sus bastones de seguridad, ¿no? Aquí hay, por aquí hay otros más y atrás habrá otros más, ¿no? Y del otro extremo también habrá otros más, ¿no? Es decir, la isla está protegida por bastones en el lado de acá y bastones aquí, que son los que nosotros podemos ver, ¿no? Son exactamente 4 bastones por cada isla, ¿no? Perdón, por cada surtidor. Entonces, lo que nos está diciendo que es un sector sobrelevado y adecuadamente protegido del patio de maniobras, ¿no? Del patio de maniobras, sobre el cual no se admitirá la circulación vehicular, ¿no? Un segundo. Ok, disculpen, tuve que estornudar un poco. Sobre esta se ubicará el dispensador de despacho de GNV, sus válvulas de bloqueo y de resultar necesario, las columnas de soporte de dispensadores, techos de playa de carga, ¿no? O sea, nos estaba mencionando ya unos componentes que veremos más adelante y que pues son muy necesarios para proteger este vehículo, ¿no? Perdón, esta isla, estos surtidores, ¿no? Y también puede proteger a los vehículos porque si por A o B viene un vehículo que reposará, por ejemplo, de este lado y por aquí hay otro vehículo y ya instala, ya en este caso, pues en posición de carga, pues de repente este vehículo hace una mala maniobra y quiere por ahí chocar con el otro vehículo. Entonces los bastones, ¿no? De seguridad pueden impedir que ocasione de repente esa peligrosidad para dañar tanto el surtidor como el vehículo, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas. Pero también nos habla de un punto importante que nos dice con respecto a sus válvulas de bloqueo y de resultar necesario las columnas de soporte del dispensador, techos de playa de carga, entre otros, ¿no? Ya vamos a ver
¿A qué se refiere con la válvula de bloqueo? Y en este caso, botones de seguridad, ¿no? Ok, anteriormente hablamos de peso bruto vehicular, ¿no? Veremos radio de giro, ¿no? Y otros puntos en específico. A ver, Juan Contreras, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, por favor, del 433 al 438 y lento, por favor, para que tus demás compañeros puedan comprender. ¿Te escuchamos? Hola, Juan. Ya. Sí, solo que me señalan un poco mal. Ya, peso bruto vehicular, peso neto, tara del vehículo más la capacidad de su carga. En el 4.34 nos dice radio de giro. Es la curvatura que describe la unidad vehicular desde su ingreso hasta la salida de la estación de servicio de GNB. En radio de giro está en función al diseño del proyecto teniendo como punto de referencia la ubicación de la o las islas que contempla el mismo. 4.35. Responsables de mantenimiento. Los propietarios u operadores deben disponer de un profesional registrado en la entidad competente y autorizado para realizar actividades de mantenimiento que se encuentren en el anexo B. En estaciones de GNB y otras actividades que la entidad competente disponga. Válvula de alivio de presión, por siglas BAP. Dispositivo que evita que se exceda un valor de presión aguas arriba antes de previamente determinado. Válvula de check. Válvula automática que permite el flujo de gas solamente en una dirección. Y por último tenemos válvula de exceso de flujo. Válvula que se corta automáticamente o limpia el flujo de gas cuando el mismo excede un determinado valor de ajuste. ¿Qué entendiste, Juan, por válvula de check o cheque? Que el gas tiene un solo sentido, que como menciona en el anterior, puede ser aguas abajo de algún punto o aguas arriba de algún punto, y de manera que si es que puede haber un reflujo, esa válvula se activa, algo así. Ok, la válvula no es que se active, porque la válvula no es un sensor, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Ya les muestro una imagen para poder comprender la válvula check, ¿no? Por si alguien de repente no lo sabe, aquí estamos para aprender. Ya les muestro por aquí una imagen, ¿no? Aquí. Ok, ustedes pueden apreciar, ¿no? Que en este caso, ahí está, en este caso, aquí se puede apreciar la válvula check, a ver un segundo, ahí está, ¿no? En este caso, el sentido del flujo siempre va a ser uno solo, ¿no? Puede ir de izquierda a derecha, figurativamente, o de derecha a izquierda, operativamente, ¿no? Pero siempre el sentido del flujo, cuando nosotros diseñamos, siempre va a ser de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, esto que ustedes ven, esta estructura que ustedes pueden apreciar, es una válvula check, ¿ok? La válvula de check tiene unos componentes en su interior, en este caso, esta pequeña tapa, ¿no? Sus abrazaderas, ¿ok? Y sus soporterías, ¿no? Cuando el flujo, ¿ok? Cuando el flujo inicia, ¿no? De izquierda a derecha, este flujo empujará con su misma presión y velocidad, empujará esta etapa, ¿no? Y continuará su recorrido. Lo que tú mencionaste con el tema del reflujo es correcto. Cuando el reflujo o la pérdida de presión se origina en la tubería, lo que va a ocasionar es de que esta válvula, ¿no? Esta tapita ya no tenga la presión necesaria. Entonces,
Lo que estaba, en este caso, aperturada, vamos a ponerlo de color azul, lo que estaba aperturada, porque esto hizo, ¿no? Esto hizo así, ¿no? Lo que estaba aperturada por la presión del flujo al disminuirse, empezará a cerrarse, porque no hay presión, no hay velocidad. Y al cerrarse, evitará que haya un reflujo, que el gas o el flujo del combustible, al no haber perdido, al haber perdido presión, vuelva a regresar. Es por eso que esta válvula evita el reflujo. Esta es una válvula netamente manual, llamémoslo así. No es automática. ¿Ok? Porque, perdón, al revés, es automática y no manual, ¿no? No hay que estarla manipulando, sino que en este caso solo se cierra, ¿ok? Esa es una válvula check. Y las válvulas check son importantes, ¿ok? Son importantes instalarlas en este tipo de instalaciones, ¿no? De estaciones, porque imagínense que los tanques de almacenamiento, batería de cilindros, despachen con gas natural vehicular a una presión de 250 bares a las tuberías de alta presión y por A o B hay algún problema que no pueda llegar de repente al surtidor, que ya no hay, que los tanques ya no están entregando una presión adecuada, esta presión puede regresarse, este flujo puede regresarse. Entonces, para eso están las válvulas check. Las válvulas check pueden ser instaladas después de la batería de cilindro, para evitar que ese flujo regrese automáticamente, ¿no? Entonces, eso nos lo está indicando fuertemente la normativa, ¿no? En donde pues ya nos está hablando de qué tipo de componentes puede haber dentro de una instalación, ¿no? Válvula check podemos instalar en ACRM, en las redes internas, después de un equipo, ¿no? Incluso antes de llegar a los surtidores. Se pueden instalar varias válvulas check, ¿no? Porque su mismo nombre lo dice, son válvulas, ¿no? Entonces, no tendría que haber ningún tipo de problema para estos tipos de válvulas en la red de gas natural vehicular, ¿no? Luego tenemos radio de giro, ¿no? Peso bruto vehicular, ya ustedes saben que el peso bruto vehicular es el peso neto del vehículo más su capacidad de carga en su tolva, ¿no? Eh, ambos, porque cada uno tiene un peso independiente, ¿no? La sumatoria de ambos pesos se le considera como peso bruto vehicular, ¿no? Hay otro tipo de peso que se llama peso neto, ¿no? O sea, peso neto del vehículo nada más. Ese es ya un punto diferente, ¿no? Con referencia al radio de giro, ¿no? Nos dice que es la curvatura que describe la unidad vehicular desde el ingreso hasta la salida de la estación, lo que les mencionaba, ¿no? El vehículo tiene que entrar directamente a la isla, ¿no? Y salir adecuadamente, ¿no? Nos dice la curvatura que describe una unidad vehicular desde el ingreso hasta la salida de la estación de servicio de GNV. El radio de giro está en función al diseño del proyecto, teniendo como punto de referencia la ubicación de la isla que contempla el mismo, ¿no? Eh, yo aquí les había mostrado plano, ¿no? A ver. No, aquí les había mostrado un plano. Creo que era la número 2, déjenme ver. O la número 1. A ver, vamos a aperturar para tener en claro una estación. ¿De aquí tendrán alguna pregunta, estimados? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer con referencia a la estación, GNV, las presiones, las válvulas? A ver, te escucho, Tania. Tania, te escucho. Buenas noches. ¿Qué Sí, tal? las válvulas check son ubicadas, el día de ayer nos mostró una imagen de dos ramales. ¿Están ubicadas ahí o en qué parte se ubican? ¿Ahí me hablas?
Sí. Ok, esa es la Desde- estación de regulación y medición. Ahí se pueden instalar válvulas check, por ejemplo, ¿no? Se pueden instalar, en este caso, después de la regulación, se pueden instalar unas válvulas check, ¿no? Arriba y abajo, no hay ningún problema, ¿no? Pero luego de ello, según lo que habíamos explicado también, ¿no? Vamos a verlo por acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Luego de ello, podemos instalarlas también aquí, ¿ok? Ahí en el punto azul, a la salida de la batería de cilindros, para evitar que todo el reflujo que pueda venir de la red interna de alta presión regrese hacia la batería de cilindros, ¿no? Porque recuerden que los cilindros ya tienen una capacidad de almacenamiento y si retorna este combustible hacia la batería de cilindros pueden haber problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido puede instalarse a la salida del recinto de compresión y almacenamiento. ¿Dónde más se pueden instalar? En ese caso también se puede instalar, a ver, vamos a poner por aquí otra forma, ¿no? También se puede instalar aquí, también se puede instalar en ese sentido aquí, ¿no? Y en el otro surtidor también, ¿no? Para evitar que, para evitar que el flujo que iba hacia los surtidores no se regrese también automáticamente acá y quede atrapado entre este y esta válvula. ¿Ok, Tania? Listo, gracias. Listo. Ok. Por ejemplo, aquí tengo un planito. Se puede apreciar que cuando un vehículo ingresa, ¿no? Ingresará y mirará directamente hacia la isla, ¿no? Viene por aquí, por ejemplo, ¿no? Y puede repostar aquí a un lado del surtidor, aquí al otro lado del surtidor. Vamos a acercarlo un poco más, ¿no? Aquí, en este caso donde está este camión, aquí, ¿no? Aquí y aquí, pero si ustedes pueden apreciar, el ingreso siempre va a estar mirando hacia la isla, ¿no? Y obviamente que si mira hacia la isla, esta isla, cuando el vehículo ya quiera salir, también pueda salir mirando directamente hacia la salida, ¿no? ¿Qué pasa si el vehículo no va a repostar, ¿no? Porque de repente se confundió de estación, porque de repente no había combustible, pensó que había GLP o pensó que había petróleo, diésel, el vehículo también mirará hacia un lado de la isla, ¿no? Y continuará su salida. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, hay un ingreso y hay una salida, en este caso, adecuada, ¿no? No tiene que estar maniobrando este camión, no se va a atascar por aquí, entonces no va a originar problema, ¿no? Accesibilidad se le llamaría ahí, ¿ok? Entonces, con respecto a ese radio de giro, ¿no? Con respecto a ese radio de giro, eh, la normativa, ¿no? Nos hace bastante énfasis a que estas estaciones, pues, sean accesibles a los vehículos, ¿no? Que no podamos tener ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Ahora, toda isla, ¿no? Toda isla tiene un responsable de mantenimiento, ¿no? Tiene un responsable de mantenimiento en donde lo que hace este tipo de personal es poder estar netamente 100% concentrado a lo que pase en todo el proceso del despacho de gas natural, ¿no? Desde que ingresa la RM, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos que en la RM que tiene doble ramal, un regulador pudiera fallar? Entonces este personal de mantenimiento es el encargado de direccionar, ¿no? O también manipular todos estos, pues, estos puntos, ¿no? En específico, ¿no? Que hay que cambiar el regulador, que hay que cambiar el sentido de los ramales, que de repente un cilindro se obstruyó, no almacenó bien el combustible, en este caso gas natural vehicular. Imagínense si el compresor fallara. Si el compresor falló, ya no tenemos mucho que ver, ¿no? Sino hacer el pare del proceso. Pero acuérdense que cuando de repente un compresor
ha fallado, la batería de cilindros todavía va a mantener de repente un tope máximo, un tope intermedio, llamemos un mínimo en su mayor problema, ¿no? Si tiene un mínimo, lamentablemente no hay nada que hacer, entonces se quedó sin gas la estación. Pero si hay un tope, hay un tiempo prudente para poder reparar el compresor. Hay algunas estaciones que tienen un compresor de respaldo, ¿no? Entonces, este responsable de mantenimiento nos dice que los propietarios u operadores deben disponer de un profesional registrado en la entidad competente. ¿Quién es la entidad competente o SINARMIN? ¿Quién es el profesional registrado? El IG3, ¿no? Competente y autorizado para realizar las actividades de mantenimiento, véase anexo B, ¿no? En estas estaciones de gas natural vehicular y otras actividades que la entidad competente disponga, ¿no? Bueno, las válvulas de alivio de presión son las que les había mostrado, ¿no? Cuando hay un exceso de presión en la instalación, pues ventea el gas natural hacia el ambiente, ¿no? Válvula de alivio de presión, o bien llamada VAP, nos dice que es un dispositivo que evita que exceda un valor de presión aguas arriba, o sea, antes de, en este caso, antes de la válvula de alivio, ¿no? Porque si esa presión o sobrepresión llega hasta la válvula de alivio, esta válvula de alivio venteará ese exceso de presión, ¿no? Entonces nos dice que esto está previamente determinado, ¿no? Por ejemplo, si por la instalación interna deben pasar exactamente, o la RM, ¿no? Deben pasar 3 bares, un ejemplo, ¿no? Y pasan 3.5 bares, ese 0.5 bar va a ser venteado, porque en este caso, la válvula de alivio de presión está diseñada para resistir nada más 3 bares, ¿no? Cuando ya exceden esos 3 bares, pues se hace o se ejecuta el venteo automáticamente, ¿no? La válvula cheque ya lo hemos mencionado, y la válvula exceso de flujo, ¿no? Nos dice que es una válvula que corta automáticamente o limita el gas cuando el mismo exceda un valor determinado, ¿no? Miren, aquí tenemos 3 tipos de válvulas de seguridad, porque recuerden que para la construcción de estas estaciones tienen que tener distintos métodos de seguridad porque estamos trabajando con presiones muy altas, ¿no? Entonces, se pueden apreciar, hay 3 válvulas importantes, ¿no? Y la válvula de exceso de flujo, te estaba mencionando que te va a cortar la presión, ¿ok? Va a cortar la presión de la estación, o cortar el flujo de la estación, y verificar cuál es el problema, ¿no? Ahí ya el responsable de mantenimiento tiene que hacer esa verificación para que pues se pueda trabajar adecuadamente. Nuevamente, poner en funcionamiento la estación, ¿ok? Entonces, eso debería estar claro. Y como cuarta válvula, tenemos la válvula manual, que son las válvulas que normalmente los operadores tienen que aperturar o cerrar dependiendo de lo que se requiera realizar en la estación, ¿ok? Tania, por favor, lee del 4.30 al 33, por favor. Eh, Vehículos hasta 3.5 toneladas de peso bruto vehicular. Vehículos automotores en el cual se incluyen vehículos de categoría L, autos, vehículos de transporte de pasajeros categoría M1 y vehículos para el transporte de mercancías categoría N1. Vehículos mayores a 3.5 toneladas de peso bruto vehicular. Vehículos automotores de 4 ruedas o más, en el cual se incluyen vehículos de transporte de pasajeros categoría M3, categoría M2, opcionalmente, vehículos para el transporte de mercancías categorías N2 y N3. Vías de circulación interna. Es el corredor que comunica la vía pública con el patio de maniobras, tanto para la entrada como la salida de estación. Gas natural vehicular. Gas natural empleado como combustible vehicular y que ha sido sometido a compresión para posterior almacenamiento en cilindros de GNV. Ok, entonces aquí a lo que nos está mencionando tenemos 2 tipos de categorías de vehículos, ¿no? Con respecto al peso bruto vehicular, ¿no? Recuerdan que cuando habíamos visto peso bruto vehicular, la normativa nos mencionaba
¿no? Nos mencionaba que a partir de, por ejemplo, de 12 toneladas para arriba se le consideraba categoría M3 o N3, ¿no? Nos decía eso. Pero en este caso, también hay otro apartado donde nos menciona que cuando los vehículos tienen hasta 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, porque no nos nombraba el peso bruto vehicular, ¿no? Ya lo está separando y dividiendo este, por categorías, ¿no? Por sus categorías. Tenemos 3.5 toneladas, ¿no? M1 y N1, ¿ok? Los categoría tipo L también. Y a partir de 3.5 toneladas para arriba tenemos la categoría M3, M2, N2 y N3, ¿no? Son las categorías que podemos encontrar en este tipo de instalaciones, ¿no? Ahora, teníamos vías de ingreso, vías de salida, ¿no? Pero también tenemos vías de circulación interna de las estaciones, ¿ok? Entonces nos dice, es el corredor que comunica la vía pública con el patio de maniobras, tanto para la entrada como la salida de la estación, ¿no? Y bueno, gas natural vehicular, ya es lo que acaba de leer también su compañera, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí hay una isometría de una estación de servicios de gas natural vehicular. Se puede apreciar, por ejemplo, que aquí está la red de distribución, ¿no? Se conecta mediante una tubería de conexión, ¿ok? Queda en una válvula de servicio. Recuerden que quien une la estación de regulación y medición con la válvula de servicio es la AIE, que es el accesorio de ingreso a la estación. No se olviden de ese tramo de tubería, ¿no? Aquí tenemos la RM, ¿okay? Aquí tenemos la RM. Luego viene una red de baja presión, ¿no? Que alimentará el compresor, ¿ok? Y aquí en el compresor, obviamente lo que hará es aumentar la presión y a partir de aquí se le considera como red de alta presión, ¿no? Que servirá para alimentar a la batería de cilindros, ¿no? La batería de cilindros, y la batería de cilindros lo que hará es almacenar este combustible para luego ser despachado por medio de una tubería hacia los surtidores, ¿no? Surtidor 1, surtidor 2 y surtidor 3, ¿no? Es la forma más adecuada que tiene que haber en estos tipos de instalaciones, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta isometría, ¿no? De acuerdo a esta isometría, la norma técnica 12019 nos establecerá que tenemos que tener bastante cuidado con las distancias de estos tipos de componentes o dispositivos hacia los laterales o lados donde se ubicarán estos componentes, ¿no? O dispositivos. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos que tener medidas con respecto al límite de propiedad de este tipo de instalaciones, ¿no? Límite de propiedad, límite de componente a componente, ¿no? Pero entonces ya veremos cuáles son esas dos distancias importantes. Y una tiene que ser de las más importantes, ¿no? Desde el recinto de compresión y almacenamiento, que es todo esto, ¿no? Todo esto que estoy marcando, ¿no? Todo esto que estoy marcando es el recinto de compresión y almacenamiento, ¿no? Esto de acá, ¿ok? Donde se ubica obviamente el compresor y la batería de cilindros, ¿no? Ese es el recinto de compresión y almacenamiento, ¿ok? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Que se tiene que considerar, ¿no? Y otra distancia importante ya es a través de los surtidores, ¿no? Esas tienen que tener unas ciertas distancias con referencia a sus lados, ¿ok? Al lado izquierdo, al frente, al lado derecho, ¿no? O hacia atrás también, ¿no? Lo mismo pasará con el recinto de compresión y almacenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a mencionar la normativa? Pues nos dice que habrán unas distancias mínimas de seguridad, ¿no?
desde el recinto de compresión y almacenamiento, o en este caso RCA, y también desde la isla de GNV, ¿no? Porque recuerden que tendremos que tener que considerar distancias con referencia a otros tipos de combustibles también. Y cuando hay otros tipos de combustible, en el caso del GLP, si hay puntos líquidos, ¿no? Como son diésel, ¿no? Petróleo, esos puntos líquidos también tienen sus tanques enterrados de almacenamiento, ¿ok? Entonces, para tal sentido, las islas y los recintos de compresión tienen que guardar cierta distancia con referencia a esos puntos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que desde el recinto de compresión y almacenamiento, o sea, esto de acá, ¿no? Hasta el tanque de superficie líquido de GLP, o GLP, perdón, tiene que haber una distancia mínima en metros, medidas como las proyecciones horizontales de suelo. En el caso de este RCA al tanque de superficie líquido GLP, tiene que haber 6 metros. ¿Ok? Desde el recinto de compresión y almacenamiento al venteo o punto de transferencia líquido GLP, tiene que haber 3 metros. ¿Ok? Y de la isla de GNV, perdón, la isla de RC, perdón, el RCA a la isla de GNV o a la isla de líquidos o a la isla de GLP, tiene que haber 3 metros, ¿no? Del RCA a la edificación más cercana, ya nos está hablando de los edificios de al lado, ¿no? Al límite de propiedad de la estación, veredas, calles o avenidas, tiene que haber 3 metros. De repente hay un edificio, ¿no? De vivienda, un edificio multifamiliar, ¿no? Nos dicen que de los recintos de compresión a edificios cuya concentración sea más de 150 personas o 4 pisos o más, la distancia, en este caso referencia de proyecciones horizontales, es de 10 metros, ¿no? Ahora, desde la isla de GNV a lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Con todo lo que habíamos dicho menos edificaciones, nos dice que debe haber una distancia en proyección horizontal de 3 metros. Siempre será de 3 metros. ¿Ok? Desde la isla de GNV a cualquier punto de referencia. Entonces, cuando ustedes de repente le hagan preguntas en su examen, ¿no? Si le dice desde la isla de GNV a, no sé, a otra isla de GNV, ¿no? Ustedes ya saben que cuando nombren isla, todas las distancias siempre van a ser 3 metros, 3 metros y 3 metros, ¿no? Ya difiere bastante si se tienen que aprender de repente lo del recinto de compresión y almacenamiento, porque sí, ahí tiene 3 tipos de medidas, ¿no? 3 metros, 6 metros y 10 metros, ¿no? Entonces, la normativa ya nos da un dato también importante, ¿no? Se establece una distancia de 25 metros de las estaciones y subestaciones eléctricas medidas al punto de emanación. A ver, un segundo. ¿Ya? A ver, un segundo que está fallando la red. Listo. Disculpen, ¿me escuchan todos? ¿Me mencionan, por favor, si ya me pueden escuchar? Sí, sí escucho. Ok, ya.
Entonces, ¿no? A lo que les mencionaba, recuerden que toda estación tiene subestación eléctrica, ¿no? Y siempre tiene que haber una distancia prudente con referencia a esas subestaciones eléctricas, ¿no? Tanto la subestación eléctrica tiene sus propias distancias y medidas de seguridad, así también las redes de gas natural y los componentes también tienen distancias de seguridad, ¿no? Entonces, en un punto medio nos dice que ni la red de gas natural, ¿no? O cualquier componente, ni subestaciones eléctricas, ¿no? O de puntos de emanaciones de gases pueden estar a una distancia de 25 metros de dichas estaciones, ¿no? Entonces, habiendo mencionado este punto, ¿ok? Habiendo mencionado este punto, nosotros podemos visualizar ya en el siguiente cuadro cuáles son estas distancias que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están considerando los puntos importantes, ¿no? Desde el RCA, ¿no? Desde el RCA hasta, de repente, el límite de propiedad, nos había dicho 3 metros. ¿Ok? Nos había dicho 3 metros, eso sí, lo tenemos que tener como punto importante, ¿no? A los edificios más cercanos, en este caso, el edificio de la estación dentro de la estación de servicio, ¿no? El edificio donde se ubican las zonas de oficinas, los markers, de repente otro tipo de servicio, como son los servicios higiénicos, tiene que haber una distancia de 3 metros, ¿no? Con referencia al límite de propiedad, ¿no? Con referencia al límite de propiedad, también tiene que haber como mínimo esos 3 metros, ¿no? Y nos decía que a las tanques de superficie tiene que ser de 6 o 3 metros dependiendo del tipo de tanque, ¿no? Ese es de superficie líquido o superficie de venteo, y 6 metros adicional con referencia a los tanques de GLP de superficie o también de venteo. Ahora, desde el RCA hasta la isla más cercana, tiene que haber también 3 metros, ¿no? Entonces, esos son los componentes, perdón, las distancias más importantes y resaltantes que tiene que tener el RCA. Ahora, con referencia a la isla, ¿no? Con referencia a la isla, ¿qué es la distancia que tiene que tener? Nos decía que en todo y en su gran mayoría tiene que tener 3 metros, ¿no? 3 metros de cualquier edificio, 3 metros de tanque de superficie líquido, ¿no? 3 metros de otro tanque de superficie de GLP, ¿no? Con otra isla de líquidos, ¿no? Y con referencia a los límites de propiedad, también 3 metros como mínimo, ¿no? Nunca van a ir pegados unas de otras, ¿ok? Siempre se tiene que mantener esa distancia prudente cuando nosotros diseñamos estas estaciones, ¿no? Siempre es importante, en primera instancia, cuando nosotros diseñamos una estación de gas natural vehicular, siempre es importante contemplar, en primera instancia, cuántas islas yo voy a tener, ¿ok? Y de acuerdo a ello, de cuántas islas nosotros podemos tener, tenemos que considerar cuántos surtidores pueden haber en cada isla, porque dependiendo la cantidad de surtidores que puede haber en la isla, yo puedo saber si el techo de la isla es mucho más grande o mucho más pequeño, ¿no? Mucho más grande o es mucho más pequeño. Porque la normativa lo que nos dirá es que si tienes tú un surtidor, la distancia será tanto. Si tienes 2 surtidores, la distancia de tu isla será mucho más grande, ¿no? Si tienes 3 surtidores, ya contemplarás lo que se establecía, ¿no? Entre el primer surtidor y el segundo surtidor, ¿ok? Entonces, a medida que tú tengas más surtidores, la isla se puede hacer más larga, ¿ok? Y de repente tú quieres tener un surtidor aquí y otro surtidor por acá porque no da el ancho de la isla, ¿no? Recuerda que vas a tener límites de propiedad, eso tienen que cumplir límite de propiedad contra el recinto, contra la edificación o contra otros tipos de combustible que quieras despachar, pues en ese sentido pues se tiene que considerar todo eso, ¿no? Una vez que tú ya consideras
las distancias o una vez que tú ya consideras pues los puntos en específico, ya tú empiezas a diseñar y a calcular dónde será el RCA. ¿Ok? Porque el RCA tiene que cumplir la distancia con esa isla como mínimo y la distancia con los otros componentes que ya hemos mencionado, ¿no? Una vez que ya tienes ubicado el RCA, ¿dónde posiblemente irá? La tercera ubicación que tú tienes que contemplar es por donde viene la recta distribución, ¿no? Recuerden que mayormente una estación de servicio, cuando se encuentra dentro de la ciudad, puede encontrarse mayormente en una esquina, ¿ok? Donde el ingreso, ¿no? Donde el ingreso puede ser de repente por aquí, ¿no? Y la salida, porque esta es una calle o avenida, y la salida puede ser por aquí, porque esta sería otra calle y otra avenida. Cuando las estaciones se encuentran dentro de la ciudad, puede pasar eso. Se ubican mayormente en una esquina. Pero cuando las estaciones se encuentran, ¿no? Se encuentran fuera de la ciudad, en una panamericana, en una carretera, ¿no? Interprovincial de repente, mayormente las estaciones de servicio son tanto de un solo ingreso y una sola salida por una misma calle o avenida, ¿no? Puede ser por aquí el ingreso y puede ser por acá la salida. ¿Ok? Entonces, conociendo ello, ¿no? Y mencionándolo también, tú a partir de ahí, tú tienes que saber, ¿no? Si es que es de una esquina, si es que es de dos, es netamente largo, ¿no? Entonces yo tengo que saber por dónde pasa mi recta distribución, ¿no? Si mi recta de distribución pasa por aquí, ¿ok? Yo ya sé que tengo que poner una tubería de conexión aquí o en donde verdaderamente disponga, ¿no? Yo voy a poner una tubería de conexión, una válvula de servicio aquí, yo sabré que mi RM de repente calzaría por aquí, ¿no? Pero chocaría con mi isla, ¿no? Hay veces donde la RM puede quedar aquí, en todo el ingreso, para que no haya un choque o una distancia de 3 metros, ¿no? Que puede ser así también, con esa isla. O hay veces que las RM van hasta el fondo, ¿no? Van a ser conectadas mediante una tubería de conexión. Dame un segundo que está que me falla el mouse, ¿no? Donde las RM también pueden ser puestas por aquí, ¿no? Jalaría toda una AIE, ¿no? Toda una AIE ya sería jalada desde acá, ¿no? Por aquí quedaría la válvula de servicio, ¿no? Y esto sería la IE que conectaría la R, ¿no? Y a partir de ahí se diseñaría ya las redes internas. Perdón, irían hacia el recinto de compresión, hacia el compresor, la batería de cilindros, y a partir de aquí a las redes internas, ¿no? Conectarían ahí, conectarían por acá, ¿no? Ahora, tú una vez que has diseñado por dónde y cómo, si cumple las distancias de seguridad, ¿no? Ahí recién calculas diámetros de tubería, la CRE, la RM y todos sus componentes. Si tú no tienes nada de esos distancias mínimas de seguridad contempladas, estaría de más porque la entidad competente prácticamente te lo rechazaría. ¿No? Te lo rechazaría como diseño más que nada. ¿Ok? Entonces, primero es diseñar, luego es dimensionar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que normalmente priman aquí son las distancias de seguridad. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Todo bien? Me dicen sí, no. Tengo una pregunta. Sí, en parte de la norma también leí que se realiza lo que son estudios de suelos y que está prohibido colocar las estaciones en zonas de que tengan riesgos de inundaciones. Acá en Trujillo, en la 26 de marzo, hay una estación y si no me equivoco,
cada que hay el tema de los huaicos y esas cosas, pasa por esa avenida, baja de todos los cementerios que están ahí. En ese caso, ¿existe algún tipo de sanción para esas estaciones? Claro que sí, pero no tan solo pone en riesgo a la estación, sino que ahí tendríamos que apreciar eh, quién dio el visto bueno, ¿no? Para ese tipo de instalación, ¿no? Sí conozco ese grifo que está en un óvalo, si mal no recuerdo. Este, y sí, bueno, cuando hay este tipo de problemas y se ha detectado recientemente, obviamente que la entidad competente, en este caso OSINERMIN, que es el organismo supervisor de hidrocarburos, OSINERMIN sanciona exactamente y hasta puede dar clausura a esta estación, ¿no? A menos de que la estación siempre quede de forma aislada a por donde pasa esta quebrada, ¿no? Que tenga sumideros, ¿no? Para que no ingrese esa agua o esos huaicos, ¿no? Hacia la estación, lo cual es muy extraño, ¿no? De que se pueda ver de esa forma. Pero quien lo podría sancionar es, en ese caso, OSINERMIN. Pero también sabemos que OSINERMIN fue el que le dio el visto bueno en su momento, ¿no? Y si por A o B nunca detectaron que de repente por ahí pasaba un huaico o se les fue, de todas maneras tiene que haber una sanción de ambas partes, ¿no? Entonces, quien está obviamente sobre OSINERMIN es en este caso el Estado, ¿no? Y el Estado puede sancionar también a OSINERMIN por darle el visto bueno. Es lo que pasó, por ejemplo, con ese camión, no sé si una vez ustedes vieron en las noticias, ese camión que tuvo una deflagración, ¿no? De que era un camión ¿De de Vía Salvador, GLP. profesor? Sí, el del Vía del Salvador, ¿no? Esos camiones los certifica OSINERMIN, ¿no? Porque son tanques de almacenamiento, ¿no? Yo por aquí tengo el video para mostrarles. De repente, a ver, denme un segundo, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar de repente qué tanque es o qué camión es. De repente algunos no lo han visto. A ver. Voy a abrir por aquí mi WhatsApp corporativo. Y ahí para que vean el video, ¿no? Ya, a ver, ahí lo pongo. A ver, lo voy a descargar mejor. Ya está. Ahí lo proyecto. Ya lo descargué. Ahí está, ¿no? Si pueden apreciar ahí, ese es un tanque de un camión de GLP, ¿ok? El GLP es un gas muy pesado, ¿ok? El GLP, cuando fuga o hay un escape de gas de GLP, perdón, se tiende a posar en la parte inferior, porque es un gas pesado, ¿ok? A diferencia del gas natural, el gas natural es más liviano que el aire, se tiende a ir hacia arriba y disiparse con facilidad. En este caso, cuando está cerca en este vapor blanco que se ve, es porque el GLP, al escaparse del tanque de almacenamiento, se empieza a cambiar de estado, porque tiene contacto con el ambiente, ¿no? Entonces, si tú estás aquí paradito en esta nube y si estás parado en los alrededores, produce una chispa y ustedes vieron lo que pasó, mató como a 30. Ni siquiera estuvieron tan cerca, pero la deflagración hizo que sucediera esto, ¿no? Entonces, estos tanquecitos de acá tienen que estar certificados ante OSINERMIN. ¿Y por qué falló? Porque de repente OSINERMIN no estuvo atento al mantenimiento de este tanque, porque le dieron el visto bueno cuando el tanque no era seguro, ¿no? Entonces suele suceder ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí podemos culminar el video. Ah, la mierda, no. Disculpen lo del video, pero es lo que pudimos encontrar, ¿no? Y creo que al final terminó matando como a 30 personas, si mal no recuerdo, ¿no? Entre niños, adultos, ¿no? Y es eso. El tanque de GLP
siempre almacenará un combustible pesado, en este caso el GLP propiamente dicho, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con las estaciones de gas natural, pero son presiones mucho más altas, ¿no? Y que cuando hay este tipo de problemas, el gas natural es más liviano y que el aire y tiende a irse hacia arriba, disiparse con facilidad y ya no tiene contacto con ninguna chispa, ¿no? O cualquier otro tipo de problemas. Por eso es que, si ustedes han podido ver hasta ahora, hasta la fecha, nunca han visto en las noticias una explosión por gas natural residencial, ni comercial, ni multifamiliar, ¿no? Sí se ha visto de repente problemas en redes de distribución, ¿no? Porque las redes de distribución se encuentran en las calles, en las avenidas, y cuando hacen reparación de pistas, veredas, ¿no? Pican la tubería y obviamente pues sucede lo que tiene que pasar. En este caso, el gas va a fugar, ¿no? Cuando fuga y de repente tiene contacto con el fuego, ¿no? Se enciende prácticamente como una flama que va hacia arriba. No hay deflagración en ese sentido. ¿Ok? Entonces eso es. ¿Hay sanciones? Sí hay sanciones, pero también tenemos que ver quién fue el que autorizó. En este caso, Sindermin. O Sindermin no se va a sancionar ellos mismos, ¿no? Quien lo tiene que sancionar es el Estado, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces se dan y cosas que a veces vemos, ¿no? Habíamos dicho que debe haber una distancia mínima de seguridad, ¿no? Entre las islas y los tanques de almacenamiento, ¿no? Pero en este caso no nos hablan con referencia a los cimientos, en el cuadro anterior no nos hablan con referencia a los cimientos, pero sí nos dice que se establece de acuerdo a la figura 1 y tabla 1 y figura 2, distancias desde el recinto de compresión y almacenamiento. Estamos hablando del cimiento del recinto de compresión y almacenamiento o isla de GNV, cimientos también pueden ser de GNV, a tanque de combustibles líquidos enterrados. Cuando los tanques de almacenamiento líquidos enterrados, en este caso para líquidos propiamente dicho, o para GLP, porque también hay enterrados, hay soterrados también, hay algunos que son enterrados en cubetas o netamente recubiertos, ¿ok? Con el suelo. Nos dice que cuando el tanque de combustible líquido enterrado, soterrado, esté instalado dentro de una cubeta de concreto, la distancia mínima tiene que ser de 1 metro, medido desde el borde externo de la cubeta de concreto al borde externo del recinto de compresión y almacenamiento, ¿no? Que le llamamos una cubeta a que de repente esto son cimentaciones, ¿no? Aquí adentro va el tanque, ¿no? Todo esto está con paredes de concreto, ¿no? Y adentro va el tanque. Pero ¿qué pasa si no hay cubeta? ¿No? ¿Qué pasa si no hay cubeta? Te dice que cuando el tanque de combustible líquido enterrado no cuente con una cubeta de concreto, la distancia mínima debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura 1, que te dice desde el cimiento de la isla o del recinto de compresión o de almacenamiento, tiene que haber una distancia horizontal de 1.50 metros. Y a partir de ahí, la cubeta tiene que estar en el tanque enterrado tiene que estar a una distancia o en un ángulo, de 45 grados hacia esa cimentación. ¿Por qué? Recuerden que esto, si fuga, habrá una deflagración, ¿no? En el caso de GLP. En líquido no, en líquido nada más es derrame. ¿Ok? Entonces, tiene que cumplir lo indicado en la figura número 5. Perdón, la figura número 1. ¿Ok? Eso es lo que, pues, consideramos para la distancia mínima entre el recinto de compresión y la base interna de la isla. Recuerden que hay tanques siempre enterrados de líquidos. Ahora, los puntos de emanación de gases, ¿no? Deben instalarse a distancias mayores de 10 metros. ¿Ok? Nos habla de los puntos de emanación de gases, los puntos de venteo. ¿Ok? Nos dice que los puntos de emanación de gases deben instalarse a distancias mayores a 10 metros de las líneas eléctricas de media y de alta tensión y a 7 metros con 60 centímetros de las líneas eléctricas de baja tensión. La distancia se medirá desde la proyección horizontal de los cables hasta el punto de emanación de gases más cercanos.
en ningún caso, los cables pasarán sobre el establecimiento de venta al público de GNB. Ningún cable, ustedes verán, va a pasar por encima de estos establecimientos al ser riesgo eléctrico. ¿Ok? Entrada y salida a las estaciones de servicio, ¿no? A ver, Juan Sánchez, ¿me ayudas, por favor? Juan Sánchez. Profesor, disculpe. En el 6.3, ¿puedes leer, por favor, al 6.32? 6.232 y 6.3 al 6.32. ah, ya, de 6.3 al 6.2. Ya, profesor. Dice, entrada y salida a las estaciones de servicio. En los establecimientos de venta al público de GNB, ubicados en el área urbanas o de expansión urbana, el ancho de la entrada será de 6 metros como mínimo y de 8 metros como máximo. Y el de las salidas de 3 metros con 60 centímetros como mínimo y 6 metros como máximo, medidos perpendicularmente al eje de las mismas. Las entradas o salidas afectarán solamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada. Está prohibido construir accesos en las esquinas, para lo cual se deberá construir el martillo de seguridad peatonal. Ok, gracias. A lo que nos menciona, ¿no? Nos dice que los establecimientos de GNB van a tener un ancho de entrada. ¿Ok? Nos está mencionando que el ancho de entrada será como, en este caso, 6 metros como mínimo, ¿no? Y 8 metros como máximo. ¿Ya? Ese será su ángulo de entrada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay un ángulo de salida? ¿No? Si hay un ángulo de salida, utilicemos la misma imagen, porque no hay otra por aquí. ¿Ya? Imaginemos que esta es una salida. Nos dice que el de la salida de 3 metros con 60, también el ancho nos habla, ¿no? 3 metros con 60, 3.60, como mínimo, y 6 metros como máximo, ¿no? Medidos perpendicularmente al eje de las mismas entre la salida, entre la entrada y salida, afectará solamente la vereda que dé al frente de la propiedad utilizada, ¿no? Afectará. ¿Por qué? Porque esta es propiedad municipal, ¿ok? Ahí afectará en ese caso, ¿no? Luego en toda la esquina, nos habla de esto, no será utilizada para crear ingresos, ¿ok? Sino que se utilizará el martillo de seguridad. Ustedes han visto que en toda esquina siempre va a tener estas torrecitas de los paneles publicitarios. En sí, ese es en este caso, un martillo de seguridad, ¿ok? Pero este martillo de seguridad también en este caso sirve como publicidad también para la misma estación, ¿no? No hay ningún impedimento, pero eso que ustedes siempre ven en la esquina son martillos de seguridad, ¿no? Un segundo. Un ratito. Ok. Entonces, ya sabemos que si nosotros diseñamos ingresos y salidas, no tenemos que excedernos de estas distancias para el ingreso y salida, ¿no? Recuerden, y ustedes están viendo que todas las normativas se abocan más que nada a los temas constructivos de estas instalaciones, ¿no? No te va a hablar nada de cálculo, no te va a hablar nada de dimensionamiento, ese ya es otro tema aparte. Y no te va a hablar nada de, pues, de ningún tipo ni siquiera ningún tipo de presión ni de red de distribución, ¿no? Solamente la presión interna que se manejan en ese tipo de procedimientos de gas natural. Y entonces, todos sus proyectos
se tienen que abocar, cuando ustedes hagan un proyecto de gas natural vehicular, es más, para sustentar, tienen que sustentar un proyecto de gas natural vehicular abocado más que nada al tema constructivo. ¿Ok? Entonces, si ustedes están viendo, nos da medida, nos da altura, nos da distancia, nos da distintas cosas que nosotros fácilmente podemos armar un proyecto como método constructivo. Nos dice que en los accesos, ahí hay otro punto importante, ustedes están viendo que el acceso tiene una pendiente, ¿no? Esta pendiente dice que entre el límite de propiedad y el borde de la calzada no será mayor a 10 metros, ¿ok? No será mayor a 10 metros, porque en este caso, pues, ya el vehículo tendrá de repente un poco de impedimento al ingresar a la estación, ¿no? Pero también esta pendiente sirve para que cuando empiece a llover, para cuando empiece, pues, o en este caso haya un derrame líquido, ese derrame por ejemplo, de lluvia, salga por ahí, ¿no? Y se vaya directamente hacia los drenajes, ¿no? Que tienen, hacia donde exactamente tiene que ir. Entonces, el ángulo de acceso puede ser, nos dice, como máximo a 10 grados, al 10%, perdón, de la pendiente. Entonces, puede ser 9, puede ser 8, puede ser hasta 1, ¿ok? Y nos dice que el ángulo de las entradas, y esa es otra cosa, ¿no? Nos está hablando de primero de la longitud, nos está hablando del ángulo, ¿no? Del ángulo, en este caso, perdón, nos está hablando de la pendiente y ahora nos hablará del ángulo de la entrada, ¿no? Porque puede ser así, de repente puede ser así, ¿no? Nosotros no sabemos. Ahorita en la normativa nos lo estará mencionando, ¿no? El ángulo de la entrada y salida de las estaciones de servicio, ¿no? Será de 45 grados hexadecimales, ¿no? Eso es como máximo. Y de 30 grados hexadecimales como mínimo, ¿no? Nos está hablando de los diagonales de acceso. Este ángulo se medirá entre el eje de la vía de acceso y el borde de la calzada, ¿no? Es decir, desde aquí de la línea roja hasta la siguiente línea roja, ¿no? Hasta el ingreso. ¿Ok? Vamos a borrar por aquí. Un poquito para borrar esto porque no voy a darle guardar y no voy a tener nada bien. Ok. Como último punto, ¿no? Como último punto, llamémosle así de distancias, ¿no? Las islas de GNB, ese es otro método constructivo más, ¿no? Ustedes saben que toda isla de GNB corresponde, en este caso, en un surtidor, ¿no? Su base y su techo, ¿no? Esa es una isla, puede ser un surtidor, pueden ser dos surtidores. Entonces nos está diciendo que la distribución de las islas de dispensadores en el patio de maniobras permitirá un rápido ingreso y egreso de los vehículos cuando estos se encuentren estacionados en posición de carga. No obstaculizarán las entradas y salidas ni la libertad de maniobra de otros vehículos, ni tampoco invadirá la vía pública, ¿no? De utilizarse techo para proteger las islas o zonas adyacentes a las islas, la altura mínima será de 4 metros con 90 centímetros y deberá contar con un sistema de iluminación anti-explosivo, ¿no? Nos está diciendo que desde el nivel de piso terminado hasta el techo de la isla tiene que haber 4 metros con 90 centímetros, ¿no? Pero también nos da otras distancias que también son importantes, ¿no? La dimensión de la isla de dispensador. El ancho de la isla, que es A, ¿no? En este caso es la letra A. El ancho de la isla tiene que ser como mínimo de 1 metro, ¿ok? Como mínimo de 1 metro. El B nos explica la distancia lateral de la isla al dispensador. Nos menciona que desde aquí, desde la esquina del dispensador, hasta el extremo de la isla, tiene que haber 30 centímetros como mínimo. Nos está hablando como mínimo. Punto C. La distancia de la cabecera del dispensador, es decir, nuevamente desde aquí hasta la punta de la isla, ¿okay? O el extremo de la isla, ¿no? Son 50 centímetros como mínimo. ¿Ok? Ahí va otra distancia más, ¿no? La distancia de la columna, la letra D, ¿no? La distancia de la columna, es decir,
esta de acá, que corresponde a esto de acá, o soporte de techo al dispensador, es decir, de aquí a acá, tiene que haber como mínimo 50 centímetros. ¿Qué es esto? Es la válvula de seguridad. Ya veremos qué nos menciona. ¿Ya? H, la altura de la isla con respecto al carril de carga, nos decía, ¿no? Esto, H, aquí. Las islas nunca van a ir al ras del piso, sino que tienen que tener una altura mínima. ¿Cuánto es esa altura mínima? 15 centímetros. ¿Ok? Como mínimo 15 centímetros, ¿no? ¿Para qué? Para que los vehículos no puedan obstaculizar, no puedan dañar el surtidor, ¿no? Entonces, la rueda de los vehículos chocarían con la base de la isla. El largo de la isla para un dispensador, y es aquí lo que les decía con respecto al diseño, ¿no? El ancho de la isla es L, de aquí a acá. Si es de un solo dispensador, nos dice que tiene que tener como mínimo 1,80 m de longitud, ¿ok? De esquina a esquina, ¿no? Y el largo de la isla para 2 dispensadores ya será obviamente el doble, ¿no? Es decir, más largos. Por eso que, de acuerdo a ello, se puede dimensionar cuántos surtidores puede tener una isla y si corresponde a lo que tú, en este caso, a lo que tú, a tu área, a tu área de terreno de la estación, te da para tener más surtidores o no, si quieres tener de GLP y si cumple las distancias mínimas de seguridad. Si tú vas a querer con 3 dispensadores, que ya es más largo, ¿no? Entonces tampoco habría ningún problema, redobla la medida, ¿no? Por eso es que mayormente las hace de 2, ¿no? O de 4, pero de lado y lado. ¿Ok? Distancia entre 2 dispensadores, es decir, de aquí al otro extremo, ¿no? Distancia entre 2 dispensadores, tiene que ser de 1 metro, es decir, de aquí a aquí, ¿no? 1 metro. Perdón, de aquí a aquí, ¿no? 1 metro como mínimo. M, columna para el techo, ya les había dicho, 4 metros con 90 aquí en la imagen anterior. Y la V, ¿no? Que está de aquí, del extremo del dispensador o surtidor, hacia la cámara de la válvula de corte manual, ¿no? Tiene que haber como máximo una distancia de separación de 50 centímetros. La cámara de la válvula siempre va a ir adentro de la base de la isla, ¿no? En una cajita especial para aperturar o cerrar el pase del suministro, ¿no? En caso de corresponda alguna emergencia. Ok, bien, a ver, no sé si tienen por ahí alguna duda, pregunta, antes de ya pasar a retirarnos. Tania, Juan Sánchez, Juan Contreras, ¿todo bien? ¿Correcto? Todo conforme. Sí, Bien. correcto. Listo, muchachos. Tenía, ¿Sí? disculpa, una duda sobre las Sí, te escucho. evaluaciones. Dime, te escucho. Ya habías, hace rato no entendí muy bien si es que solamente venía GNB, GNL y GNC o adicionalmente también venía de GN natural. No, tu examen teórico Ajá. tiene que ser de todas las normativas que te han enseñado desde las categorías Del F1 y inicio. F2. Ah, ¿Sí? ya, ya, ya. La 111, la 010, la 019, perdón, la 021, perdón, claro, Ujú. 21 te enseñan, Sí. 22, 23, la M040, la 019, la 032, la 031 también. Se me está escapando por ahí una normativa, la 399.12, y otras más creo que hay, o ya están completas. Creo que son esas. Sí, todo, estimado Juan. Así Profesor, que, desde ya profesor, impriman, vamos a estudiar. ¿Sí? profesor, la consulta. Sí, te escucho. Profesor, entonces nosotros para IG3 tenemos que estudiar todas las normativas, en otras palabras. En otras palabras, sí, hay más normativas de gas natural, pero no entran para su examen. Nomás lo que le han enseñado a ustedes, eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Ok, profesor. Y para el diseño, para el diseño sí vamos a utilizar lo que es cálculos, expresiones, caudales, Miren, todo eso, ¿no? esa pregunta siempre me las hace. Yo te hago la pregunta, Juan, y contéstame a ciencia cierta. ¿Sabes diseñar una estación de gas natural vehicular?
No, claro que todavía no. ¿Sabe diseñar una industria? No, tampoco. Entonces, a ti no te pueden obligar a estudiar cálculos que ni siquiera tú conoces. Lo conocerás a futuro, sí, claro, con la experiencia lo vas a conocer. Pero en ese sentido, tú no te puedes enfocar en el cálculo y dimensionamiento. Tú lo máximo que te puedes enfocar es a lo que te dice la normativa. ¿Qué te está diciendo la normativa, Juan, la 111.019? ¿Qué te está mencionando? ¿O qué entiendes por la normativa? Juan. Bueno, menciona parámetros, dimensiones, medidas, y los artefactos, accesorios que se pueden utilizar. En otras palabras, el método constructivo. ¿Ok? Entonces, ustedes presentarán sus proyectos como métodos constructivos. ¿Ok? La norma técnica 111.019 te habla todo el método constructivo. Tú vas a empezar un proyecto de cómo se diseña, cómo se construye, ¿no? Y qué parámetros de seguridad tienes que cumplir. ¿Ok? En tu proyecto de GNV, en tu proyecto de industrias, también lo mismo. Industrias sí te menciona cálculos y dimensionamiento, pero tú eres IG3 nuevo. Tú recién vas a hacer IG3 para tener esa experiencia. Entonces no te pueden obligar a calcular y dimensionar. Que sí, de repente puedes mostrar una tabla de cálculo básica que puede ser explicativa, porque para eso te han explicado procesos de presiones, de caudales, entre otros. Entonces, tú lo puedes de repente mencionar, pero que te digan qué fórmula has utilizado, qué fórmula, si puede detallar una fórmula, no te van a tomar. Es más, cada uno de los proyectos corresponde entre 7 a 10 minutos como máximo, y te harán unas 4 a 5 preguntas a lo mucho. No hay más. Por eso es que te tienes que enfocar en todo lo constructivo nada más. ¿Correcto? ¿Me han entendido, muchachos? Tania, Juan Sánchez. Sí, Sí, muchas gracias. profesor, muchas gracias. Una consulta. Aparte de este curso que es básicamente el tema constructivo, ¿existen otros que detallen más a fondo el tema de las estaciones y proyectos? Sí, claro que sí. ¿Me hablas de una asesoría distinta para tus proyectos? ¿Me hablas? ¿O me hablas de otros cursos que pueden haber para diseñar, calcular y dimensionar islas de GNB? ¿A eso te refieres? Sí, existen otros cursos. Sí, claro. Hay cursos que te enseñan a realizar instalaciones industriales, instalaciones de GNV o estaciones de descompresión. Y es más, hay cursos de red de distribución. Así que sí, pero ya son otros cursos más especializados donde te demoras pues prácticamente 2 meses a 3 meses de aprendizaje, ¿no? Tú sabes que mayormente lo teórico se va a cotejar con lo aprendido en campo, ¿no? Tú puedes escuchar todo lo teórico, pero no lo vas a aprender al 100% hasta que te vayas al campo, ¿no? Pero sí hay esos cursos, estimada Tania. Juan, te escucho. Profesor, ¿y esos cursos usted lo diga como sea a pedido o siempre hay momentos que ustedes lo lanzan esos cursos? No. Acá en Sinergigas no nos enfocamos en esos cursos, en IG1, IG2, IG3. Yo sí tengo la experiencia en estar en proyectos industriales y de GNV, pero no he dictado esos cursos al 100%. Sé calcular, sé dimensionar, pero no me he enfocado en ello, porque me quita mucho tiempo con respecto a mi trabajo, porque yo tengo un trabajo de mañana y de tarde, ¿no? Y en las noches dicto estos cursos de IG1, IG2, IG3, pero no me da más chance, ¿no? En ello. ¿Ok? Ok, profesor. Listo. Bien, muchachos, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Para poder culminar con lo que respecta a GNC. Y bueno, todavía faltan unos datos más de GNV, ¿ok? Y faltan unas cuantas diapositivas, ¿no? Hasta ahí nada más terminaríamos, hasta la 12, 13, a ver, hasta la 14 terminaríamos, ¿no? Y ya luego seguiría GNC, ¿no? Que son datos ya menos resaltantes, pero que no dejan de ser importantes al 100%. Bien, muchachos, entonces nos vemos al día de mañana y que descansen, que estén bien, buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor.